Buenos días, estimado profesor Gustavo Belisario y compañeros presentes. Mi nombre es Oriana Vergara, titular del expediente CGP 241-00052B de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Yacambú. En el marco de nuestra cátedra de Derecho Mercantil Especial, hoy tengo el agrado de exponerles sobre la unidad número 4, titulada El Derecho Registral y Notarial en Venezuela. Para comenzar, debemos comprender que esta disciplina no es un simple conjunto de trámites burocráticos. Al contrario, representa una rama fundamental del ordenamiento jurídico venezolano, cuyo objetivo principal es garantizar la seguridad jurídica, resguardar la fe pública y asegurar la oponibilidad de los actos frente a terceros. A través de este sistema, el Estado interviene para certificar la legalidad de los documentos, los contratos y la titularidad de los bienes de todos los ciudadanos. Entrando en materia, hablamos del sustento legal, el sistema registral y notarial. En nuestro país se rige primordialmente por la Ley de Registros y del Notariado, reformada mediante decreto ley en el año 2014 y sujeta a modificaciones posteriores en Gaceta Oficial. En lo que respecta a sus tasas y aranceles, este texto normativo tiene la tarea de regular la organización, el funcionamiento y las competencias de los órganos que custodian la fe pública y el registro de los derechos reales, es decir, bienes inmuebles, así como de los actos mercantiles, civiles y de bienes muebles. Ahora bien, ¿quién ejecuta y quién coordina todo esto? El eje principal es el SAREN, siglas de Servicio Autónomo de Registros y Notarías. Este es un órgano centralizado adscrito al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. El SAREN tiene la alta responsabilidad de unificar las políticas de simplificación de trámites, recaudar las tasas e impuestos asociados y, sobre todo, garantizar que todos los actos registrados sean válidos y reconocidos oficialmente en el territorio nacional. Para cumplir con este objetivo, el SAREN diversifica sus funciones y se estructura en tres grandes tipos de oficinas: los registros principales, enfocados en la centralización de partidas de nacimiento, actas matrimoniales, defunciones y la legalización de firmas de autoridades y títulos universitarios; los registros públicos, encargados del control y manejo de los bienes inmuebles y derechos reales; los registros mercantiles, cuya tarea esencial es validar los actos comerciales, la constitución de compañías anónimas, firmas personales y actas de asambleas. Un aspecto crítico que nosotros, como futuros profesionales del derecho, debemos denominar a la perfección es la distinción entre la función registral y la función notarial. Aunque ambas coexisten bajo la coordinación del SAREN y comparten la misión de conferir autenticidad, persiguen fines institucionales muy diferentes. Por un lado, tenemos al notario público. El notario es un profesional del derecho encargado de garantizar la legalidad, autenticidad y seguridad de los actos donde intervienen las personas. Su función principal es dar fe pública de los actos y contratos que se otorgan ante él, actuando como un testigo institucional de la voluntad de las partes para evitar fraudes futuros. Entre sus atribuciones encontramos las siguientes: la redacción y autorización de documentos, como poderes notariales, testamentos, declaraciones juradas, autorizaciones de viaje para menores y compraventa de vehículos. El documento notariado adquiere el carácter de auténtico, lo que le otorga valor probatorio pleno. Sin embargo, es vital aclarar que la notaría por sí sola no
persigue la oponibilidad general ante terceros, que otorga el registro. Además, el notario ejerce un asesoramiento imparcial y neutral, verificando que las partes poseen la capacidad legal necesaria y resguardando los archivos para la emisión de copias certificadas. Por otro lado, se encuentra el registrador. El registrador tiene la función de inscribir y dar publicidad a los actos jurídicos para que estos tengan un efecto vinculante frente a toda la sociedad, lo que técnicamente denominamos como efectos erga omnes. El registrador actúa como un nexo entre el ente público y la demanda privada, teniendo entre sus facultades la inscripción de derechos sobre inmuebles, la realización de anotaciones preventivas en casos de demandas o embargos, los asientos de cancelación y la conversión de acciones inscritas en hechos estrictamente públicos. Para profundizar en la naturaleza de esta cátedra, debemos estudiar las características que definen a ambas áreas. El derecho registral se caracteriza por ser de orden público, protector, legitimador y regulador. Este se sostiene sobre los principios universales del derecho que sostiene el comercio y la propiedad, la publicidad, que es su razón de ser, haciendo la información sea accesible a cualquiera para evitar fraudes. La legitimización, que establece una presunción de veracidad. Lo inscrito se presume válido y legal, salvo dictamen judicial en contrario. La oponibilidad, que impide que un tercero alegue ignorancia sobre la titularidad de un bien, si éste ya se encuentra debidamente asentado. La rogación, principio que estipula que el registrador jamás actúa de oficio, sino siempre a solicitud de la parte interesada. También encontramos los principios de prioridad o prelación. Primero en derecho, el tacto sucesivo, que exige una cadena ininterrumpida de transferencia de propiedad, y la especialidad que obliga a individualizar detalladamente los linderos, metros y sujetos del acto. En contraposición y complemento, las características del derecho notarial apuntan a un derecho formal adjetivo y orientado a la conducta y validez del consentimiento, destacando aquí la fe pública, la autenticidad intrínseca del documento, la forma y la solemnidad exigida por la ley bajo pena de nulidad, la imparcialidad del funcionario y el respeto absoluto a la autonomía de la voluntad, pues opera exclusivamente en el ámbito del derecho pacífico y privado, donde no existen litigios activos. Como dato interesante de esta exposición, no podemos olvidar que en el sistema venezolano la inscripción en el registro inmobiliario posee efectos declarativos y de publicidad, no consecutivos. Esto significa que el registro constata y protege un derecho que ya nació previamente mediante el acuerdo voluntario de las partes, pero su inscripción formal se vuelve obligatoria e indispensable para que dicho derecho goce de protección absoluta frente a reclamaciones de terceros. Y finalmente, adaptándonos al contexto moderno, una característica actual de nuestro sistema coordinado por el SAREN es el avance hacia la digitalización y automatización mediante plataformas digitales para la solicitud de citas y la revisión previa de documentos en línea. Se busca optimizar los tiempos manejando actualmente pagos de tasas petroquímicas ancladas a las unidades de cuenta
dinámicas fijadas por el Estado. Dentro de este proceso destaca el principio de legalidad, manifestando en la rigurosa calificación registral, donde el registrador examina minuciosamente que el documento cumpla estrictamente con el marco legal y vigente antes de autorizar su inscripción. Para ir concluyendo nuestra exposición, es imperativo establecer un paralelismo claro entre dos textos legales esenciales: la Ley de Registros y del Notariado y la Ley Orgánica de Registro Civil. La Ley de Registros y Notariado tiene como objeto regular la organización, administración y competencias de las oficinas registrales y notariales, para garantizar la seguridad jurídica, patrimonial, la libertad contractual y la fe pública económica. Su alcance abarca los actos civiles, mercantiles y de propiedad en todo el territorio, controlando la actividad empresarial desde su nacimiento hasta su liquidación, fijando aranceles e implementando fiscalizaciones y sanciones para evitar fraudes corporativos e inmobiliarios. Su naturaleza pertenece al derecho privado, comercial y administrativo. Por el contrario, la Ley Orgánica de Registro Civil se desplaza hacia la vertiente netamente social, humana y de orden público, estando vinculada institucionalmente al poder electoral a través del CNE. Su objeto es regular el funcionamiento del registro civil para garantizar el derecho humano fundamental a la identidad, asegurando el registro obligatorio de los hechos que modifican el estado civil de las personas, desde su nacimiento hasta su muerte. Su alcance es de interés social e irrenunciable, aplicando para todos los venezolanos dentro y fuera del país, abarcando hechos vitales como nacimientos, matrimonios, uniones estables de hecho, divorcios y defunciones. Posee un alcance probatorio absoluto y cuenta con un principio de interoperabilidad que obliga a centros de salud y cementerios a trabajar en coordinación entre sí para asentar dichos hechos vitales en tiempo real. En definitiva, estimado docente y compañeros, podemos afirmar que tanto en el derecho registral como en el derecho notarial, respaldados por sus respectivas leyes y ejecutados por órganos como el SAREN y el CNE, configuran un ecosistema de protección jurídica indispensable, mientras que en el ámbito notarial y civil, de forma y de validez a la voluntad y la identidad del ser humano, el ámbito registral fija y exterioriza esos derechos ante la sociedad, garantizando la paz social, la estabilidad económica y el respeto absoluto a la propiedad. En Venezuela, esta ha sido toda mi intervención. Quedo atenta a sus comentarios. Una de las problemáticas más llamativas en nuestro país, y por eso les pido que hagamos un paréntesis aquí, profesor y compañeros, es por qué el SAREN divide las oficinas en registros principales, públicos y mercantiles. Esto responde a un criterio de especialización y orden público. Imaginemos el caos económico si la constitución de una empresa mercantil se tramitara en el mismo lugar donde se registra una partida de nacimiento. La división del SAREN permite que el tráfico mercantil tenga su propio dinamismo. Por ejemplo, en el registro mercantil, la velocidad en la calificación de un acta de asamblea o un aumento de capital de una sociedad anónima es vital para que las empresas operen legalmente en el mercado. Mientras tanto, el registro público o inmobiliario se toma un tiempo de análisis más riguroso, porque está protegiendo la propiedad privada, un derecho real garantizando constitucionalmente. Por ende, esta estructura organizativa es el motor que dinamiza la economía del país bajo el control de la legalidad del Estado.
Para que visualicemos con total claridad la diferencia entre ambos funcionarios, analicemos un caso práctico del día a día jurídico: la venta de un vehículo y la venta de una casa. Cuando una persona vende un carro en Venezuela, el trámite se realiza ante una notaría pública. El notario da fe de que el comprador y el vendedor estuvieron allí, que firmaron voluntariamente y que se pagó el precio. El documento es auténtico y plenamente válido entre ellos. Sin embargo, si queremos vender una casa, la ley exige que el acto se inscriba en el registro inmobiliario. ¿Por qué? Sencillo. La notaría solo autentifica la relación entre las dos partes, efecto interpartes, pero el registro inmobiliario publica la información para todo el país, efecto erga omnes. Si no registras la casa ante los ojos del Estado y de terceros, el dueño sigue siendo el vendedor anterior. De allí la famosa máxima: lo que no está en el registro no existe para el mundo. Detengámonos un momento en dos principios que suelen confundirse en la práctica: el tracto sucesivo y la prioridad. El tracto sucesivo es el árbol genealógico de una propiedad. Si Pedro le quiere vender a María, en el registro debe constar que Pedro le compró previamente a Juan y Juan a Luis. Si hay un eslabón roto, el registrador, ejerciendo su función de calificación registral, rechazará el documento. Esto evita las dobles ventas y los fraudes inmobiliarios. Por su parte, el principio de prioridad se resume en: el que da primero da dos veces. Si dos personas alegan tener un derecho de compra sobre un mismo inmueble, el derecho preferente no lo tendrá quien no haya firmado el contrato privado con fechas más antiguas, sino aquel que haya integrado primero su documento por la taquilla de registro. Esto obliga a los abogados a ser sumamente diligentes en la presentación de los títulos. Es fundamental comprender que la LRN y la LORC tienen filosofías distintas. La ley de registros del notariado es patrimonial, cuida el dinero, los bienes y contratos de las personas. Por sus trámites conllevan el pago de tasas dinámicas recaudadas por el SAREN. En cambio, la ley orgánica de registro civil tutela un derecho humano fundamental: la identidad por mandato constitucional. Los actos de registro civil, como inscribir un nacimiento o emitir una partida, son estrictamente gratuitos. El Estado no puede lucrarse por otorgarle la identidad a un ciudadano. Además, observamos al principio de interoperabilidad. Hoy en día, los hospitales públicos y clínicas privadas cuentan con una taquilla de registro civil. El alcance de esto es social. Busca erradicar el retraso en la presentación de los niños recién nacidos, asegurando que salgan del centro de salud con su derecho al nombre plenamente garantizado. Mientras el ámbito notarial y civil da validez a la voluntad y la identidad de los ciudadanos, el ámbito registral protege sus bienes y empresas, consolidando la paz social y el orden legal en Venezuela. Muchas gracias por su atención.